¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Diputado Martín Rico Jiménez, presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Licenciado Flavio Torres Ramírez, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Muy estimados líderes sociales de diversas organizaciones aquí presentes, muy estimados constructores y desarrolladores de vivienda, empresarias, empresarios, proveedores del sector de vivienda, proveedores de la industria de la construcción, muy apreciables colaboradores del gobierno federal vinculados a la vivienda, muy distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Me da mucho gusto recibirles hoy aquí en Los Pinos, un hermoso día para un muy buen programa, de hecho 3 programas de vivienda que lanzamos el día de hoy, pero todos agrupados en el concepto de la Agenda de Impulso a la Vivienda del Gobierno Federal. ¿Qué es lo que queremos hacer con la Agenda de Impulso a la Vivienda? Obviamente, consolidar a este sector como uno de los motores de avance social, por un lado, porque satisface esta necesidad básica de las familias mexicanas, y de avance económico, por otro, porque qué duda cabe, que es precisamente el impulso a la vivienda una parte fundamental del crecimiento económico. Por cierto, se dan a conocer las cifras de crecimiento económico más recientes, más altas que lo que se estaba esperando por los analistas. Voy a hablar de eso en un momento más, pero no me desvío. Sabemos, amigas y amigos, que la vivienda pues es una de las aspiraciones más grandes de las familias mexicanas. Creo que toda familia, lo que primero aspira es a tener su casa propia. Todos los días, millones y millones de jefas y de jefes de familia trabajan muy esforzadamente, de sol a sol, ahorran todo lo que pueden, con enormes sacrificios, para poder algún día tener su casa, su casita propia, o mejorar de alguna manera la que tienen ya. Qué bueno que sea, porque es lógico, la vivienda es un elemento de patrimonio, es una garantía de la familia, es una vivienda digna, pues es seguridad, es protección y es la base desde la cual una familia comienza a labrarse pues un mejor futuro. Y por esa razón, como ya se decía aquí por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, en el gobierno federal que tengo el honor de encabezar, se ha puesto un especial énfasis a la política de vivienda con un sentido claramente social. Es evidente, amigas y amigos, que en la administración pasada se construyó una política social de vivienda muy exitosa, una política de vivienda en general exitosa. Y me parece que el énfasis que hemos hecho en esta administración, además de seguir, perfeccionar y fortalecer la política de vivienda en general, lo que hemos hecho es darle un sentido amplia y claramente social. Hoy el gobierno, esta administración, es el gobierno que más ha impulsado la construcción de vivienda para abatir el rezago acumulado por décadas entre las familias más pobres de México y para dotar de un patrimonio a las nuevas familias. Baste decir un dato, amigas y amigos. En los últimos 5 años, hemos otorgado más de 5.700.000 créditos y subsidios para adquisición o mejoramiento de vivienda, el doble de lo que se hizo en el mismo periodo en la administración anterior, y nos pone ya a un paso de lograr los 6 millones de financiamientos que nos habíamos propuesto como meta para alcanzar en el año 2012. Señaladamente, un programa capital para darle este sesgo social a la vivienda ha sido, sin duda alguna, el programa de Esta es tu casa. Un programa que, lo he dicho varias veces y insisto en ejemplificarlo, surge de la necesidad que percibimos de que las familias de menores ingresos pudieran adquirir su casa. La política de vivienda en general podía darle financiamiento y casa a las familias clase media baja, que podían pagar el anticipo y el financiamiento.
Y yo he comentado varias veces que en alguna reunión que tuve en un 3 de mayo con albañiles, celebrando el Día de los Constructores, el Día del Albañil, el Día de la Santa Cruz, platicaba con ellos y uno de ellos me hizo caer en esta observación, que él había participado en la construcción de cientos de casas, pero que estaba muy difícil que algún día le tocara su propia casa, porque efectivamente ganando 3, 4 salarios mínimos, pues nunca le iba a tocar. Tu casa surge así, un programa en que nosotros damos a las personas el anticipo de la vivienda, se lo regalamos y le adecuamos un crédito que permite que cientos de miles, millones ya de familias puedan adquirir su propia casa que de otra manera no lo hubieran podido hacer. Y aún así, amigas y amigos, todavía no estamos satisfechos y por eso la agenda para impulsar la vivienda es una expresión de que vamos por más, de que vamos a seguir trabajando fuerte, haciéndole la lucha para que más familias tengan casa y que además la construcción de vivienda impulse el desarrollo de la economía mexicana. Y básicamente, amigas y amigos, la agenda de impulso a la vivienda pone en marcha 3 importantes medidas que ya han sido explicadas, cada una desde su perspectiva, por los servidores públicos del gobierno federal. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es un lanzamiento de un programa bien importante. Hasta ahora, el grueso de la vivienda financiada en México se ha financiado orientándolo, digámoslo así, al sector formal de la economía, al sector que tiene seguro social e Infonavit ya registrado, se le descuenta al empleador su cuota, etcétera. Pero sabemos que hay cientos de miles, millones de familias o de mexicanos cuyos ingresos no están estrictamente en ese sector formalmente afiliados al seguro social o al Infonavit. El programa que hoy anunciamos en Agenda para Impulsar la Vivienda, amigas y amigos, es un programa que permitirá comprar vivienda o mejorar la casa a trabajadoras o trabajadores que no están afiliados a las grandes instituciones de seguridad social. Un paso de justicia enorme que permitirá que un gran número de mexicanas y de mexicanos puedan adquirir una vivienda propia. Es decir, por primera vez, suena trivial, no lo es, por primera vez en la historia del país, los trabajadores por cuenta propia, los taxistas, los pequeños comerciantes, incluso algunos ambulantes, por ejemplo, albañiles no formales o no permanentes en sus empleos, costureras independientes, los meseros que más bien reciben ingreso de propina, que no tuvieran un contrato, por ejemplo, campesinos, por ejemplo, que no están en ese sector formal, son entre muchos otros el tipo de trabajador que no tiene Infonavit o que no tiene Foviste. Pero ahora, a partir de ahora, pueden hacerse de un patrimonio que les dé certidumbre en el presente y confianza en el futuro. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Bueno, básicamente con 2 esquemas de financiamiento nuevos. Uno para comprar una casa y el otro, si no es para comprar, es para ampliar, para remodelar, para hacer un cuartito adicional, para autoconstruir la vivienda. Por lo que toca lo primero, para comprar la casa, el gobierno federal le va a ayudar a los interesados a pagar el enganche de su casa, como lo venimos haciendo ahora con el programa Esta es tu casa. Vaya, la casa vale, pues no sé, 150,000, 200,000 pesos, le están pidiendo 30 de enganche. Bueno, nosotros vamos a dar ese enganche, el anticipo de la casa. No solo eso, también a través de la Comisión Nacional de Vivienda y de la Sociedad Hipotecaria Federal, además vamos a dar la garantía suficiente a los bancos, a las OFOLES, a las OFOMES, todos estos nombres raros, en fin, a las instituciones que prestan dinero para las casas, ¿no?, para que puedan ofrecer crédito hipotecario a población no afiliada. Generalmente, los bancos y las OFOMES, OFOLES,
prestan, pero dicen, bueno, te presto si tú estás en el Infonavit, porque me va a pagar el Infonavit. O te presto si estás en Fobiste, porque me va a pagar el Fobiste. Aquí, en este caso, lo que va a hacer el gobierno federal, ya no a través de Infonavit o Fobiste, sino a través de Sociedad Hipotecaria Federal y de la propia Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, es decirle al banco, oye, préstale a mi amigo aquí el taxista, porque yo sé que el señor pues trabaja honradamente, no tiene formalizado a un empleador quizá, pero sí sé que tiene un ingreso, y dice el banco, y si no me paga, entonces Sociedad Hipotecaria Federal dice, yo te pago si el señor no te paga. Claro que la Sociedad Hipotecaria tiene que hacer una revisión cuidadosa de la persona, pero sabemos, todos sabemos, amigas y amigos, que hay mucha gente que está en esa situación y que sí paga y que sí tiene ingreso. Es más, que ha hecho su casita así como ha podido, pues precisamente a través de su ingreso. Entonces, Comisión Nacional de Vivienda y Sociedad Hipotecaria Federal van a dar las garantías a los bancos, a las SOFOLES y a las SOFOMES para que puedan ofrecer crédito a la población no afiliada al Infonavit o al Fobiste. Con este esquema muy innovador, esperamos impulsar una primera etapa que nos permita financiar hasta 20,000 viviendas el próximo año 2012. Y la otra parte, si la gente no va a comprar, ya tiene su casa, ya tiene su cuartito, pero quiere ampliar, quiero remodelar, quiero construir una vivienda en el predio en el que ya está, también los interesados pueden pedir un préstamo, quizá ya no en los bancos, pero sí en las cajas populares que operan en los municipios más marginados del país. Aquí hago un paréntesis, el viernes estuve en Cancún en un evento mundial de cajas, de cooperativas más bien. Y una figura muy importante de las cooperativas son las cooperativas de ahorro y préstamo, las cooperativas financieras, las cajas populares como las conocemos. Y antes, pues en cada comunidad o a veces en la parroquia hacían su cajita, con mucho esfuerzo, juntaban sus cuotas los socios, se prestaban, de repente no faltaba un pillo que se iba con los ahorros de todos, en fin. Ahora, amigas y amigos, lo que hemos hecho en el gobierno federal es construir con esas cajas la red de la gente. Y lo que hemos hecho es darle soporte a través de instituciones federales para hacer toda una red que es como un sistema bancario bis, digamos, un sistema bancario 2, mucho más grande, por cierto, hay más sucursales de la red de la gente que todas las sucursales bancarias del país. Ahora sí hay un sistema financiero que funciona con las cajas populares. Bueno, ahora esas cajas populares que están en los lugares a donde muchas veces no llegan los bancos, en los municipios más pequeños o en localidades que no son cabecera de otros municipios, etcétera, ellos también van a poderle prestar a esa gente que quiere remodelar su casa, hacer un cuartito o levantar una casita en el predio que ya tiene. Las cajas populares van a poder prestar dinero sin tener el temor de que, si no paga, vamos a quitarle dinero a la cooperativa. No, si no paga, otra vez el gobierno federal, en este caso a través del FONAPO, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, va a garantizar ese crédito. Estamos confiando en la gente, no a ciegas, estamos confiando en la gente que trabaja, que se esmera, pero creando instituciones, o más bien figuras que permiten financiar vivienda popular, sea para una nueva casa, sea para remodelar la existente. También preveemos entregar 200,000 financiamientos con este programa, es decir, un esfuerzo muy importante para mejorar las condiciones de la vivienda de muchas familias mexicanas. Entonces, primer aspecto de agenda para impulsar la vivienda, financiamiento a los que hasta ahora no han tenido financiamiento. Segunda medida, hoy anunciamos el fortalecimiento del programa Renueva tu Hogar del Infonavit para que más familias puedan remodelar su casa. Una de las demandas reiteradas de los trabajadores ha sido el poder contar con un crédito que les permita mejorar y arreglar su casa. Y para atender esa solicitud,
el Infonavit y 2 instituciones financieras ya formalizaron una alianza en mayo, como explicó el señor director, para ofrecer financiamiento a los interesados. Y así surgió el programa Renueva tu Hogar. Ya al cierre de este año, en 2011, se calcula que habrán entregado unos 50,000 créditos a otro tanto número de familias. Bueno, pues como dicen, gracias al éxito obtenido por el programa Renueva tu Hogar, hoy 5 instituciones bancarias, ABC Capital, Monex, que son las que ya estaban, entiendo, y ahora se suman Mifel, Banamex y BBVA Bancomer, van a invertir en 2012 alrededor de 3,100 millones de pesos en este programa, lo que va a permitir el poder apoyar a más de 100,000 trabajadores para que renueven su casa, duplicando lo realizado en 2011. Imaginen toda esa actividad económica a 3, de cuartos que se amplían, de un baño adicional, el cuarto de visitas, la ampliación para otra familia, etcétera, etcétera. Los préstamos van a fluctuar entre 4,000 pesos y 43,000 pesos, que es más o menos lo que gasta la gente precisamente en ese tipo de remodelaciones. Entonces, vamos, hasta para echarle una manita a la casa se va a poder. Además, de una manera muy sencilla, ustedes vieron hace rato que entregamos pues tarjetas de crédito, literalmente una tarjeta, como son las tarjetas de crédito, que permitirá a estas familias ir a una tienda de abarrotes, ¿no? Desde la Tlapalería, el Serrucho, hasta las grandes, bueno, hay un listado más o menos acreditado, no más, debidamente acreditado, van con su tarjeta y dicen, oigan, pues yo necesito tantos bultos de cemento y tantos de cal, más un camión de grava, más un rotoplas, etcétera, etcétera, y más la pintura, y lo pagan con esa tarjeta. Bueno, ¿y cómo funciona? Si a esta gente muchos ni siquiera les dan crédito en el banco para comprar eso. Bueno, las familias van a usar los propios ahorros de vivienda que ya tienen en el Infonavit, que es el respaldo para darles ese crédito, y que por lo pronto los tienen congelados. No están sacando su crédito Infonavit, a lo mejor ya lo tienen, ya tienen casa, no les interesa, en fin, no está en sus planes, pero sí pueden utilizar ese ahorro para ahorita comprar cosas que les permitan ampliar o remodelar su casa. Yo les pido nada más a ustedes que están aquí presentes, de todos los niveles, y a la gente que nos ve y que nos oye, nomás que se imagine cómo le gustaría remodelar su casa, y que se empiece a acordar un poco de las goteras allí en el baño, y que se cayó el escalón de la entrada, y que la pintura le falta una manita, las lámparas que se cayeron, en fin, el jardincito. Se puede y se va a poder con esa tarjeta que es el programa Renueva tu Hogar del Infonavit. Las familias van a usar este dinero pues, para impermeabilizar el techo, para arreglar los desperfectos de las tuberías, ¿no? Todas esas tuberías viejas que se empiezan a echar a perder, como estaban las tuberías de cobre, ¿no? Que van mojando todas las paredes, ¿no? Los mosaicos que se levantan, para renovar la cocina, que ya sí está muy traqueteada, ¿no? Entonces, pues se puede renovar la cocina, en fin, muchas cosas. Y conozco la importancia que esto tiene para las familias. Por eso es muy grato entregar estas tarjetas que entregué a 5 trabajadoras y trabajadores. Entonces, primera medida, financiamiento para comprar o remodelar casa para quien no tiene hasta ahora financiamiento. Segunda medida, tarjeta de crédito, vamos a llamarlo así, para poder renovar la casa hasta con 43,000 pesos. La tercera, amigas y amigos, es una institucionalización de un nuevo modelo de desarrollo habitacional con apego a los más altos estándares de ordenamiento urbano, cuidado del medio ambiente y vivienda verde. Las familias mexicanas merecen un buen lugar para vivir. Muchos problemas sociales que tenemos, incluyendo en muchos lados la inseguridad, está asociada quizá a condiciones de vida y de vivienda no adecuadas para una formación integral de los hijos, no aptas para un desarrollo humano sensible que va generando precisamente condiciones sociales que yo no digo que per se provoquen condiciones de inseguridad, sino que son propicias,
generan un ambiente que no es el más apto para la armónica convivencia que todos deseamos. Merecen pues las familias pues áreas arboladas, zonas donde los niños puedan jugar, desde los niños chiquitos, juegos infantiles, hasta los adolescentes, canchas de fútbol, de vóley, de básquet, etcétera, avenidas iluminadas, que estén seguras, escuelas, hospitales, comercio cerca, vías de comunicación, maneras de cómo llegar al trabajo, transporte eficiente, y también casas que a nosotros nos interesan mucho con ecotecnias, que tengan sistemas de ahorro de luz, sistemas de ahorro de gas, sistemas de ahorro de agua, etcétera. Es decir, las familias merecen desarrollos habitacionales que fortalezcan la convivencia armónica, el tejido social y el sentido de pertenencia a la comunidad. Hoy, amigas y amigos, todo eso se podrá gracias a los desarrollos urbanos integrales y sustentables. Los desarrollos urbanos integrales y sustentables, mejor conocidos como los DUIs, que son precisamente una política pública que dice: yo te permito construir un buen número de viviendas siempre y cuando lo que construyas tenga transporte, servicios, escuelas, hospitales, comercios, áreas verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, pues no, porque no queremos hacer otra vez el modelo que hacía miles de casas y no había ni un camión ni por equivocación a la redonda, que no tenía ninguna escuela, que no tiene ningún centro de atención para la comunidad. Yo estoy convencido, amigas y amigos, que si estos desarrollos urbanos integrales se hacen bien, vamos a estar creando un nuevo modelo que definirá el rostro habitacional que México debiera tener en el siglo XXI. Una iniciativa impulsada por los 3 órdenes de gobierno, por los organismos de vivienda, por los desarrolladores inmobiliarios, por la iniciativa privada, etcétera. En los últimos años se ha venido incluso sometiendo a una rigurosa evaluación 18 proyectos de este tipo en el país. Hoy 5 de ellos ya se convierten en una realidad y ha sido muy satisfactorio para mí entregar pues los 5 primeros certificados de desarrollos urbanos integrales y sustentables. Valle de San Pedro, en Tijuana, Baja California; El Reguilete, en Villagrán, en Guanajuato; Puerta de Anza, en Nogales, en Sonora; y El Cielo, en el municipio de Centro, mejor conocido por nosotros como Villahermosa, en el estado de Tabasco. Terralta también, perdón, lo omitía, Terralta en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Tan solo con estos 5 programas de desarrollo urbano integral y sustentable se puede construir hasta 250,000 de viviendas, es decir, estamos hablando casa digna para 1 millón de mexicanos. Con estas 3 medidas, amigas y amigos, de la agenda de impulso a la vivienda que hoy anunciamos, vamos a cerrar el sexenio, estoy seguro, a tambor batiente en este sector estratégico del desarrollo nacional. Es un compromiso que asumí en mi campaña a la presidencia de la República y que he cumplido cabalmente. Pero lo más importante, amigas y amigos, es que se trata de programas que benefician a las generaciones actuales de mexicanos y a las generaciones futuras. Finalmente, amigas y amigos, hay que recordar que más allá del impacto social, el sector vivienda desempeña un papel clave para el crecimiento económico y para el empleo, para la generación de fuentes de trabajo que tanto le interesa a mi gobierno. Por eso no tengo duda que la agenda para el impulso a la vivienda va a derivar en más empleos para miles y miles de mexicanos que viven de la industria de la construcción, desde albañiles hasta proveedores de materiales y las propias empresas constructoras. Sumando esta agenda a los esfuerzos que he venido anunciando en días pasados, el Buen Fin, por ejemplo, que la verdad fue francamente un éxito, hubo un impulso, sobre todo al comercio y otras cadenas productivas en el país. Ahora la agenda de impulso a la vivienda también busca eso, generar un empujón a la economía nacional. Es decir, tenemos 2 motores para crecer y generar empleo. El motor externo, que es todo lo que le vendamos al exterior,
y el motor interno todo lo que haga crecer la economía nacional, el mercado interno. Este impulso a la vivienda también es combustible para el motor interno. Y por eso mi gobierno refrenda su compromiso de generar más y mejores oportunidades de ingreso y bienestar para los mexicanos. Si le estamos haciendo la lucha aún en momentos de crisis internacional para que no baje las oportunidades generadas para las mexicanas y mexicanos. ¿Y cómo vamos? Miren, nada más termino con el comentario que había iniciado. Se acaba de publicar los datos del tercer trimestre de la economía nacional, tercer trimestre de 2011. Este tercer trimestre, amigas y amigos, miren, para que se den una idea, los bancos, los analistas financieros, los empresarios más picudos, ¿no?, más destacados, todo el mundo decía que la economía nacional iba a crecer 3,5% anual en el tercer trimestre. Bueno, se acaban de dar a conocer los datos y la economía mexicana no creció 3,5%, creció 4,5% a tasa anual, es decir, un 1% arriba de lo que se estaba previendo. Con lo cual, a lo que insistimos, esperamos, hasta ahorita la economía mexicana, con todos los líos que hay a nivel internacional, está creciendo al 4% en lo que va del año y esperemos cerrar por lo menos esa cifra. Entonces, con todo y que hay problemas, lo sabemos, eso nos coloca, amigas y amigos, en la ruta correcta para que en 2012 sigamos con una economía más fuerte, más sólida, que avance por la senda del crecimiento y del empleo para las familias mexicanas que tanto queremos. Así que, enhorabuena por esta agenda de impulso a la vivienda, enhorabuena por el programa de financiamiento al sector no formal de vivienda, enhorabuena por el programa de Renueva tu Casa del Infonavit, enhorabuena por estos desarrollos integrales, desarrollos urbanos integrales y sustentables que forman parte de una política pública para empujar la vivienda de los mexicanos, para empujar la economía y el empleo de las familias y que todos los mexicanos puedan vivir mejor. Enhorabuena y muchísimas gracias por su atención.